Amenaza Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 24 de abril del año 2024. Esto cada día se pone mejor. Se pone mejor porque estamos avanzando. Claro, porque por aquí nunca voy a comunicar malos sentimientos, ni pesimismo, ni mucho menos desánimo. Este programa está consagrado a la Santa Virgen de Guadalupe. Comenzamos con notas rápidas. Fue privado de la vida el exalcalde de Ixtapaluca, Fernando Fernández. El informe presentado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica sobre derechos humanos, el cual presentamos ayer y que exhibe que en el gobierno de López Obrador se dejaron de investigar tráfico de niños, trata de personas, asesinatos, torturas, entre muchos otros delitos, pues le responden al narcotraficante López Obrador, el narcopresidente, desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, le dicen que dicho informe no vulnera la soberanía de México. No, desde luego que no. Presentan un informe muy detallado sobre lo que ocurre en el país, que el presidente está masacrando al país, está masacrando a México. Dicho informe también nos indica que en México peligra gravemente la independencia del Poder Judicial, la división de poderes. Precisamente el día de hoy, la narcocandidata Claudia Sheinbaum aseguró que ella va a destruir la división de poderes, que no existirá poder legislativo, que no existirá poder judicial, que todo estará concentrado en ella si resulta presidente. El audio que les presento a continuación lo comparte el economista mexicano Luis Pasos, quien por cierto fue un líder estudiantil del movimiento de 1968, y él acusa públicamente que lo más seguro es que pues, la balacera de Tlatelolco fue organizada por miembros del Partido Comunista de México, al cual pertenecía la madre de Claudia Sheinbaum, en cierta forma Sheinbaum porque era su familia, y su padre, quienes asusaban a la violencia a los jóvenes como académicos del Instituto Politécnico Nacional, y ellos pues ocasionaron todos esos enfrentamientos, destrozos y obviamente la muerte de muchas personas en el tiroteo de Tlatelolco. Vamos entonces a escuchar este audio que comparte, donde se puede escuchar a la narcocandidata Claudia Sheinbaum, a la israelita Claudia Sheinbaum, hablando precisamente de la destrucción de nuestra Constitución, de nuestros derechos humanos y de la división de poderes, que es un principio fundamental de toda república y organización civilizada. ¿Sí? La señora dice que necesita todo en Morena para destruir la Constitución y destruir la división de poderes. Escuchemos cuáles son sus ambiciones sin límite. Porque queremos las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, las 2/3 partes de la Cámara de Senadores y las 2/3 partes de los congresos locales. ¿Por qué? ¿Por qué ese número? Porque eso es lo que se necesita para cambiar la Constitución. Queremos cambiar la Constitución porque queremos las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, las 2/3 partes de la Cámara de Senadores y las 2/3 partes de los congresos locales. ¿Por qué? ¿Por qué ese número? Porque eso es lo que se necesita para cambiar la Constitución. Qué mal se escucha tratando de imitar el acento tabasqueño, tratando de emular, hablar como López Obrador, y no puede. Porque no es tabasqueña, porque es judía, porque es una judía de Polanco, una señora que habla de destruir los privilegios. ¿Saben qué son los privilegios? Son todos los derechos jurídicos individuales. La etimología de privilegio viene precisamente de uno mismo y de ley. Es decir, un derecho protegido por una ley. La narcocandidata quiere destruir la propiedad privada, entre muchos otros derechos
que tienen los ciudadanos para que no exista la justicia ni la seguridad. Entonces, votar por Morena es votar por la destrucción de la Constitución mexicana y eliminar la división de poderes. ¿Qué comentario nos adjunta Luis Pasos al respecto? Dice: Claudia aclara que de ganar controlará la Cámara de Diputados, senadores y el Poder Judicial. Cambiaría la Constitución para eliminar la división de poderes. Por cierto que la mayoría de los medios de comunicación están callando el robo de las pensiones de los trabajadores. No que este gobierno iba a ser como cualquier otro, porque ese era el consuelo que me daban muchos ingenuos, personas que votaron por Morena. Me decían, es que todos los gobiernos son lo mismo, no va a pasar nada fuera de lo normal, ya se robó las pensiones. Digo, es muy probable que eso se eche atrás por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque es ilegal, porque es inconstitucional, pero ahí está la intención, no más que una intención, es el intento descarado de robarse las pensiones de las personas mayores de 70 años. Y los medios de comunicación, miren, como la fresca mañana, tranquilos. No fuera el sexenio de Enrique Peña Nieto, no fuera el sexenio de Felipe Calderón en que intentaban moverle una coma a algo, porque ahí estaban, respaldando todas las mentiras del narcopresidente, del ahora narcopresidente López Obrador. Vamos con nuestra siguiente nota. Precisamente hoy se concretó un golpe de Estado contra el pueblo de México. Morena quita el derecho de amparo a todos los ciudadanos mexicanos. Elimina la suspensión de actos violatorios de derechos humanos, de derechos ciudadanos. De no anularse esta reforma que acaba de imponer Morena, el presidente de la República, sea quien sea, podría violar los derechos de ciudadanos particulares, a pesar de que las leyes que estén acometiendo o autorizando esos hechos sean contrarias a la Constitución, sean inconstitucionales. Grave, grave porque está quitándonos López Obrador el derecho de amparo. Y el derecho de amparo se ejerció libremente en los gobiernos del PAN y del PRI, más del PRI que del PAN. Se ejerció libremente cuando se estableció. Podías inconformarte ante las violaciones de tus derechos como ciudadano por alguna ley, decreto emitido por el presidente. Pues ahora el narcopresidente López Obrador quiere que te quedes sin derecho de amparo, sin ninguna vía de combatir actos violatorios de tus derechos. Vamos con nuestra siguiente nota, y es que el régimen de López Obrador, que se ha apropiado, despilfarrado, desaparecido más de 182.68 mil millones de dólares, y este sujeto que en serio es ilógico, es una ofensa cuando dice que a él no le gusta el dinero, que no sabe llenar un cheque, que nunca ha sido su prioridad el dinero, que andaba con 200 pesos en la cartera. Es el presidente más mentiroso y ladrón de la historia de México. Y vamos a ver también otros beneficiados de la corrupción de López Obrador. Precisamente la organización no gubernamental Oxfam presenta un informe detallado de cómo crecieron las fortunas de los más ricos del país en el sexenio corrupto de López Obrador. Durante el sexenio de López Obrador, la fortuna de los más ricos en México se incrementó hasta en un 45.2%, digo el monto general, ¿no? Pasaron los multimillonarios del país a sumar una fortuna de 121.700 millones de dólares, a superar los 176.600 millones de dólares con López Obrador. Este incremento anormal de la fortuna de muchos empresarios señalados como corruptos en todo el país, pues tiene que ver con los muchos contratos y acuerdos sucios que hizo López Obrador con ellos. Destaca sobre todo la fortuna de Carlos Slim, al que le entregó más de 76.000 millones de pesos, pero el asunto no se queda ahí. La fortuna, por ejemplo, del dueño de Grupo Salinas, dueño de Televisión Azteca, Tiendas Neto, Prestaprenda, Banco Azteca, Electra, Motos Itálica, es un empresario considerable, ¿no? Grande, su patrimonio.
Su fortuna se incrementó con López Obrador en un 88.7%. Hay que recordar que al inicio de este sexenio se supone que no tenían ningún enfrentamiento y se llevaban de maravilla y tenían muchos negocios en conjunto. Y también pues Salinas Pliego avaló o recibió dinero que Ebrard, con la autorización de López Obrador, desvió a países como Honduras. Por su parte, uno que fue el más beneficiado se trata de un empresario y banquero del grupo Atlacomulco, de la mafia que es del PRI, de Alfredo del Mazo, de Enrique Peña Nieto, de los Hank Ronk. Bueno, pues es el empresario de nombre Carlos Hank Ronk del grupo Atlacomulco, dueños de Banorte. Su fortuna se incrementó con López Obrador en más de un 100%. Con razón decían que es un buen presidente, con razón decían que estaban muy felices con él los priistas. Esta mafia o esta facción de los priistas, pues porque les dio a ganar lo que quisieron. La fortuna de Carlos Slim se incrementó en más de un 70% con la corrupción de López Obrador. Este informe completo lo pueden encontrar en la página de La Otra Opinión y es el informe o es un artículo que se hace como resumen de lo que publicó el informe de Oxfam. Seguimos con otras notas. Nos vamos con la siguiente nota. Ejecutan a 4 personas en Jacona, Michoacán, gobernado por Morena. El cuerpo de una persona decapitada y otro cuerpo incinerado. Bueno, pues es característico de los gobiernos de Morena esta clase de hechos violentos. Ejecutan a 5 personas en el centro y en Ciudad Cárdenas de Tabasco, gobernado por Morena, tierra natal del narcopresidente. Los 5 cadáveres presentaban también narcoamenazas. Esto lo reportó el periódico Debate. Asesinan maestro en Derecho, cerca del plantel donde daba clases en Montemorelos. Él se desempeñaba como un juez auxiliar. Las causas de su asesinato son desconocidas. Fue privado de la vida Josué Sony. Era promotor del candidato a alcalde por el partido Morena de San Vicente Tancuayalap, esto en San Luis Potosí, gobernado también por el partido Morena de López Obrador, donde se dice que hay la presencia de fuertes grupos criminales en el gobierno, incluido el gobernador. Bueno, y esto es indignante. En el Senado de la República fue asesinada ritualmente una gallina en un ritual de brujería organizado por un político de Morena. Asesinaron con brutalidad una inocente gallina por cumplir con supersticiones, brujería indígena, que data de rituales de indios caníbales, indios que comían seres humanos prehispánicos, cuando no existía México, porque México es fundado por España. ¿Quién ordenó esto? Bueno, pues se trata del político morenista Adolfo Gómez Hernández. Adolfo Gómez Hernández de Morena, un inadaptado social e ignorante, que pues ordenó hacer este ritual demoníaco, un ritual indígena salvaje. Esto está penado por la ley, ¿eh? Esto es maltrato animal. En el Código Penal de la Ciudad de México se reconoce plenamente el maltrato animal y el haber asesinado a esta gallina amerita 4 años de prisión o pagar una fuerte multa por matar un animal. Sin embargo, el sujeto, el morenista, les repito el nombre para que nunca voten por él, Adolfo Gómez Hernández de Morena, dijo que asesinaron sus brujos la gallina en un ritual indio salvaje, que porque son parte de sus usos y costumbres. Dice que son sus usos y costumbres sagrados. En realidad son comportamientos de gente sucia e ignorante, marginada. Por eso es que México, pues considera en México, por ejemplo, se considera un gran insulto, nunca digan eso, se considera un gran insulto que alguien sea llamado indio. Porque son gente conflictiva, de malas conductas. Un indio, por ejemplo, y esto es lo más grave que yo he encontrado entre los indios, es que ellos creen que abusar de niñas les está permitido si las niñas pesan determinados kilos. O sea, una niña de 10 años que pese determinados kilos, creen ellos que pueden abusar de ella. Los indios no respetan la ley,
porque creen que sus usos y costumbres están por encima de la justicia mexicana. No es nada bonito esto de los pueblos indígenas, al menos en este aspecto. Que practican brujería es algo muy desagradable. Bueno, pues este tipo del partido narcotraficante Morena quiere disfrazar su culto al demonio como tradiciones ancestrales y bellas tradiciones según él. Es importante recordar que los indios caníbales que realizaban estos ritos también asesinaban seres humanos y comían su carne, la carne de otros indios. Eso terminó gracias al proceso de evangelización y civilización emprendidos por la Iglesia Católica y España. Los españoles sufrieron mucho para convencer a los indios de que matarse entre sí y comer carne humana era algo malo. Es muy difícil batallar con los indios, no sé si usted ha tenido la experiencia en México, porque son muy necios, muy aferrados a sus creencias anticientíficas, salvajes y perversas. Esta clase de costumbres han llevado a esta gente a ser marginada de la sociedad mexicana y representa un fuerte lastre para la sociedad y el progreso. Seguimos con más notas, más noticias. Una fuente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana filtró fotografías del expediente de Gerardo Fernández Noroña, quien aparece precisamente vestido con una chamarra de color rojo, bueno, más o menos sería color melón, con un pantalón de mezclilla en que se puede ver que se orinó en sus pantalones. Esta sería la adolescencia desconocida de Fernández Noroña, y en esta adolescencia el político morenista del PT de Raúl Salinas de Gortari, pues resulta ser que era un sujeto que se dedicaba al alcoholismo. Él fue el sujeto que había acusado a Felipe Calderón de alcohólico. Pues bueno, él en sus orígenes era alcohólico, y no solo eso, sino que hay un expediente de carácter penal en el cual fue detenido en la estación del Metro Valderas en la Ciudad de México por dedicarse a robar carteras en el transporte colectivo Metro. Esto lo está exhibiendo Guacamayas Leaks, el sujeto que hoy se dice diputado federal y ya no roba carteras, ahora roba millones de pesos. Trae precisamente una playera de Mickey Mouse de Disney. Trae una chamarra de color rojo y un pantalón en el cual se puede ver orinado, y como siempre pues estilo es sucio, desaliñado. Este personaje, que no es absolutamente nada profesionalmente, se convirtió en diputado gracias al partido corrupto creado por Rosario Piedra Ibarra y el delincuente Raúl Salinas de Gortari, que es uno de los principales socios del narcopresidente López Obrador. Raúl Salinas de Gortari es el dueño, es el fundador, junto con otros políticos corruptos, del Partido del Trabajo, del PT, que forma parte de la coalición Sigamos Haciendo Historia de Claudia Sheinbaum Pardo. Esta es la gente que quieren llevar al poder. No solo eso, sino que Fernández Noroña, búsquenlo también en mi cuenta de X, hay un video en el cual está dando un discurso en la Gran Logia del Valle de México, para que se den cuenta de que además es satanista. Esto que acabo de comunicar les explica muchas cosas de por qué el país se encuentra en tan mal estado. Bueno, pues vamos con otra nota muy desagradable, y resulta ser que el narcopresidente López Obrador celebra que seguidores del culto demoníaco de la muerte, que es una secta de la que se compone principalmente de asaltantes, de ladrones, de asesinos, de sicarios, de narcotraficantes, son los que rinden culto al ídolo demoníaco de la muerte. La gentuza, la escoria de la sociedad mexicana, tienen veneración por la que llaman Santa Muerte. Dice la Sagrada Biblia que solamente los estúpidos llaman a la muerte porque la creen su amiga, sin saber que va a acabar con su vida, ¿no? Es una alegoría de cómo el mal se comporta de tal forma que solo encuentra su propia destrucción. Búsquenlo, está, si no mal recuerdo, en Proverbios o en el libro de Sabiduría. Si no, en un momento buscamos la cita. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el narcopresidente López Obrador, el mejor amigo de los narcos. Así como Chabelo era el mejor amigo de los niños, pues López Obrador es el mejor amigo de los narcos. Salieron a la venta y se viralizaron unas playeras con la imagen de la muerte.
haciendo alusión a apoyo hacia usted. Quiero saber qué opina al respecto y también… Tiene que ver con la libertad, ¿no? Incluso religiosa. Se habla de la muerte, pero es la santa y se llama libertad religiosa. Y tiene que ver con la libertad en general. En este país somos libres de tener la religión que más se apegue a nuestra fe. La libertad religiosa, dice él. O sea, aclarar que religión viene de religere, solo aquello que te religa con Dios. Una secta que te religa a un esqueleto con túnica que además no existe, no es religión. Una secta que te religa con Satanás o con Lucifer como la masonería, a la que pertenece López Obrador, no es religión. Lo que llaman libertad religiosa fue un invento de la masonería, la secta a la que pertenece López Obrador, con el cual pues pretendían decir que es lo mismo ser católico que ser satanista, es lo mismo que ser budista, que todos los caminos llevan al mismo punto, dice el narcopresidente López Obrador, como buen masón que es. Mejor dicho, como malvado masón que es. Un masón grado 33. ¿Qué podemos decir de esto? Libertad religiosa dice que es rendir culto al demonio. Es parte de la libertad religiosa poder rendir culto al demonio, porque si eres un delincuente y asesino, pues obviamente que lo que más se acomoda a tu fe y a tu estilo de vida, pues es rendir culto a un demonio cuyos líderes eran secuestradores y que fueron detenidos durante el gobierno de Felipe Calderón. Y se llama libertad religiosa. Y tiene que ver con la libertad en general. En este país somos libres de tener la religión que más se apegue a nosotros. En este país la gente es libre de ahogarse en alcohol y drogas. Esa es otra de las cosas que opinan los masones como López Obrador. Liberté, égalité et fraternité. ¿Qué más podemos decir? Pues bueno, es que algunas cosas siguen siendo noticia, pero pues el narcopresidente quiere que le demos paginazo, que lo olvidemos. Recordarles que está y deben de leerla o si no escuchar el programa en el que hablo de que la narcocandidata Claudia Sheinbaum sí tuvo casa durante 30 años, pero para fingirse muerta de hambre, para fingirse pobre como muchos mexicanos, pues ella está desapareciendo sus bienes, escriturándolos a nombre de su hija Mariana, de su hijo Rodrigo o de su amante Carlos Imaz Guispert. Recordar que la casa en la que vivió durante 30 años se la robó a unos ciudadanos uruguayos que tuvieron que regresar a su país de origen. Hicieron un proceso viciado, corrupto de usucapión, en sentido positivo, que le avaló un juez corrupto que siempre le ha fallado a favor de los intereses, por ejemplo, de Grupo Televisa. Nuevamente encontramos a la narcocandidata ligada a los intereses de un importante corporativo de medios de comunicación. Esa noticia no ha pasado, esa noticia es probablemente la más importante porque la narcocandidata se exhibió en el primer debate presidencial diciendo que ella era superior a Xóchitl Gálvez por el hecho de no tener casa y rentar un departamento. A pesar de que ella es una mujer muy adinerada, Claudia Sheinbaum, pues podría comprarse 20, 30, 40 casas del Infonavit. Ella sigue diciendo que no tiene casa y de alguna forma se presenta como superior a aquellos que con esfuerzo se compraron una casa. Increíble, ¿no? Esa noticia obviamente que no debe de quedar en el olvido y es lo que debemos de restregarle en su cara a la narcocandidata, porque la narcocandidata dijo que no tenía cuentas en el extranjero y sí tiene, en el Panama Papers, para evadir impuestos. Ahora dice que es de su abuelita, que es de una tía. Sí tienes y dijiste en el debate que no tenías. Sí tienes. Y tu madre también. Tu madre también evade impuestos. También está el caso de la casa. Si tiene casa la narcocandidata, ¿por qué decía que no tenía casa? ¿Qué tiene de malo tener casa? Yo no entiendo dónde está la falta. ¿Por qué ve con malos ojos tener casa Claudia Sheinbaum? Vamos entonces con otra nota interesante. Bueno, pues el día de hoy se reveló con todas las señales,
por boca del mismo presidente, dicen que el pez por su propia boca muere, pues dijo el narcopresidente que una de sus principales intenciones, ahora que va a tener, dice él, el poder de liberar criminales, cualquier criminal que él quiera, con su nueva ley de amnistía, pues dijo que una de sus principales prioridades es liberar al presunto secuestrador, multisecuestrador e incluso asesino Israel Vallarta, al que fue detenido durante el gobierno de Felipe Calderón, señalado como el líder de una banda de criminales conocida como los Zodíaco y que era amante de una ciudadana francesa llamada Florence Cassés, que también fue detenida por secuestro. Lo que les presento a continuación, pues es algo que ha caído por fuera de los medios de comunicación de México y ha caído también por fuera de la narrativa del narcopresidente, porque parece ser que a los dos como que no les conviene mucho que se sepan otros detalles del caso del presunto secuestrador Israel Vallarta. Puede que Israel Vallarta sea otra clase de delincuente, un delincuente de muy alto perfil. Y todo esto se nos ha estado presentando de otra forma, pues no sé, para que no se le preste la debida atención. Hay cosas que no sabemos por qué tiene tanto interés López Obrador en liberarlo, pero a lo mejor esto puede llevarnos a comprender un poco. Lo que publiqué en las últimas horas y se ha viralizado es un video de apenas 1 minuto, en el que hablo de la breve historia de la caída de Israel Vallarta, que probablemente pasa por tener nexos con agentes del Mossad, el servicio de matones del Estado de Israel. Gravísimo, ¿no? Gravísimo, porque hoy tenemos una narcocandidata que es israelí y quiere tiranizar México, y ella está plenamente ligada con los matones de ese aparato. Que recordemos que Israel no es poca cosa porque manipula a Estados Unidos de Norteamérica en todos sus sentidos. Las grandes fortunas de los israelíes gobiernan Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos es potencia mundial y militar precisamente por el dinero del sionismo. Bueno, pues no sé si alguna vez han escuchado el nombre de este personaje. Los que vieron el documental presentado por Netflix sobre ese caso, recordarán que entre las muchas acusaciones de Israel Vallarta y su examante Florence Cassés, acusaban que ellos estaban en prisión o que ellos fueron dirigidos a prisión por culpa de un multimillonario israelí. Un sujeto que tiene mucho dinero, que se llama Eduardo Margolis Sobol. Eduardo Margolis Sobol es un judío, es un israelí, con nacionalidad mexicana, dueño de los restaurantes Matiz y de esa famosísima marca que vende cosas en televisión. De hecho, en televisión abierta tiene su propio canal, el canal de CB Directo, donde aparecen los infomerciales de productos que, pues no sé si a alguien les han servido, no sé si no, pero pues son productos que a mi juicio, a mi entender, son productos de ese tipo como Milagro, como productos que nada más son para sacar dinero fácil, ¿no? Como Powerlex, como Jade Chef, Jade Cook, últimamente están promocionando a altas horas de la noche en televisión abierta una especie como de ventilador foco. Bueno, pues esa clase, un celular para ancianos, que para hablar rápido a emergencias por si les pasa algo, esa clase de productos son los que vende CB Directo. Él es dueño de una parte muy considerable de esa empresa, que algo ha de ganar porque sus productos salen en televisión. También es dueño de una empresa de blindajes que ha vendido blindajes precisamente a la policía de México, a la Policía Federal, que es Blindajes Eppel, y también es dueño de una empresa, parece ser como una institución educativa exclusivamente judía, llamada Kadima. ¿Cuál es la relación con el caso de Florence Cassés? Bueno, pues resulta ser, y esta es teoría mía, al parecer, Eduardo Margolis Sobol hacía negocios sucios con Sebastián Cassés. Ellos tenían unas empresas que se llamaban Radiancy y otra empresa que se llama Sauna Italia, pero tenían muchos negocios. Este señor con Sebastián Cassés. El apellido es el mismo que Florence, porque Sebastián
es un empresario francés, hermano de Florence Cassés. Florence Cassés, amante de Israel Vallarta. En algún momento, previo a que fuera detenido Israel Vallarta, y esto es una teoría mía, algo no salió bien entre los negocios entre este sujeto, este que podría ser un agente del Mossad, porque todos los israelíes adinerados tienen respaldo precisamente del Estado de Israel. Algo no salió bien, algo no se les dio como debería, algún problema de dinero entre estos mafiosos, entre la familia Cassés y Margolis, y esto derivó, al parecer, en una especie de venganza. La venganza o el delito o algún delito que no se ha confesado, que no se ha podido exponer porque no le conviene a nadie, llevó precisamente a que se detuviera a Israel Vallarta y a Florence Cassés. Como una venganza, como un problema contra Sebastián Cassés. Algo no salió bien entre ellos, el chiste es que se comienzan a atacar fuertemente. Por alguna extraña razón, López Obrador tiene un interés muy corrupto no solamente en liberar a Israel Vallarta, sino a otros peligrosos criminales. Quiere tener ese poder supremo, o sea, dice, el Poder Judicial te condenó a prisión, el Poder Judicial te detuvo, te detuvieron los policías, pero yo como soy el narcopresidente y soy el Mesías, porque así se ha ostentado López Obrador, yo te libero de todo y te vienes a mi partido Morena a robar y matar conmigo. Porque yo te quiero, porque sé que eres un delincuente muy capaz y te quiero en mi partido porque todos somos criminales en Morena. ¿Sí? Eso es lo que quiere el narcopresidente, así como liberó a más de 130 multiasesinos del cártel Guerreros Unidos que participaron en el exterminio de los 43, ahora 44, normalistas de Ayotzinapa. Fue el narcopresidente, acuérdense. Él fue el que los liberó, así como liberó también a Elba Ester Gordillo, la corrupta exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que le brindó votos a Morena en 2018. Pues bien, una posible teoría de por qué López Obrador quiere liberar a Israel Vallarta es que tuviera negocios sucios con él y que Vallarta sepa cosas de López Obrador y lo pueda echar de cabeza. Y otra posible es que pues López Obrador quiera perjudicar a Carlos Loret de Mola, a Felipe Calderón, a Televisa directamente porque ellos cubrieron un reportaje en el que se detiene a Israel Vallarta en un lugar, en un rancho, en donde tenían secuestradas personas y que ahora dice, insiste, jura y perjura López Obrador que no tiene nada que ver. Israel Vallarta también es acusado del asesinato de Hugo Alberto de Gualas, el hijo de la activista de Alto al Secuestro Isabel Miranda de Gualas. López Obrador incluso llegó a la locura, a través de los agentes de Morena, de negar la existencia de Hugo Alberto. Dice que la señora Isabel Miranda de Gualas nunca tuvo un hijo y que por tanto nunca fue asesinado. Una serie de cosas que a mí me han dejado helado, perplejo, porque son afirmaciones muy, muy graves. Muy, muy graves. Y tampoco es que López Obrador lo haya aprobado, o sea, no tiene forma de acreditar el que no exista una persona. Hay fotografías. Tan importante le es a López Obrador liberar al secuestrador que incluso exige López Obrador que una mayoría aplastante de Morena haga una reforma a la Constitución mexicana que le permita liberar a cualquier criminal, no solamente a Israel Vallarta. Me llama mucho la atención, ¿hasta una reforma constitucional necesitas para liberarlo? Quiere decir que hay muchos delitos pendientes. A ver, a Israel Vallarta se le tiene detenido porque hay 6 denuncias de secuestro en su contra. Digo, 1, 2 te la crees, a lo mejor pudieran ser falsas. No quiero ofender tampoco a ninguna víctima, pero bueno, hay 6 denuncias y son casos individuales y separados. Durante años, los abogados de Vallarta han tratado de eliminar todos esos casos. Hay gente que desde el extranjero envía su testimonio diciendo que él es un secuestrador y asesino muy peligroso, que era un mutilador. Entonces, ¿por qué quiere liberar esto López Obrador, no? ¿Por qué quiere liberar a esta persona? No se entiende. López Obrador insiste en que Israel Vallarta es inocente y que fue víctima de un montaje, mas nunca dice por qué.
¿En qué estaba metido Israel Vallarta? ¿Por qué es una pieza tan importante para López Obrador? ¿No será más bien que él le sabe algo? Pero, por si fuera poco, y otra cosa que refuerza mi convicción de que Israel Vallarta es un delincuente, es lo siguiente que les voy a comentar. Resulta ser que una periodista de apellido Reséndiz, Joali Reséndiz, presentó una investigación a partir de un correo en internet anónimo en el que le exhiben precisamente que el exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, tenía una cuenta en Banorte, del grupo Atlacomulco, donde recibía extorsiones incluso hasta de 600,000 pesos por intentar liberar criminales, echar abajo algunos procesos, y otros que eran por encargo de López Obrador, como el mismo narcopresidente, reconoció en una de sus conferencias, lo cual ha hecho que Saldívar quede arruinado. No solamente tiene esto la periodista, sino que también tiene una serie de conversaciones a través de celular que fueron intervenidas con el software israelí, nuevamente un software, un virus de espionaje que infectó el celular de Saldívar, que es el software Pegasus, con el cual se obtuvieron los mensajes del exministro. Entonces, ahí están otros detalles que nos llevan a pensar, a ver, sobornos de miles de pesos para Saldívar para lograr liberar a Israel Vallarta y a otros secuestradores y personas acusadas de privar de la vida a personas como Hugo Alberto, hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace, de Alto al Secuestro. Saldívar y Olga Sánchez Cordero fueron de los ministros que, pues en la corte, resolvieron la libertad para la secuestradora francesa Florence Cassés, esa que después se fue a Francia, fue recibida por el presidente Masson, un satanista así como López Obrador, François Hollande, masón del Gran Oriente de Francia, fue recibida allá en Francia hasta con aplausos, porque Francia es un país muy enfermo, por cierto, en el que se celebra mucho a los criminales, así como en México, se celebra mucho a los criminales, y le aplaudieron a la secuestradora francesa y se burló de México diciendo, sí, México es una democracia, es una democracia porque pues ella quedó en libertad, y mientras ella quedó en libertad, pues Israel Vallarta quedó en prisión. Se entiende que si el razonamiento que se utilizó para liberar a Florence Cassés podría ser el mismo para liberar a Israel Vallarta, pero eso no ha ocurrido en los últimos 17 años no ha ocurrido. Y por tanto, pues es un caso de relevancia. O sea, una reforma constitucional con dedicatoria, o sea, no es poca cosa, vas a reformar toda la ley. Morena reforma toda la ley para dejar en libertad este delincuente y que cada quien se vaya así, sin nada, porque tampoco se pretende detener a otros. No se ha investigado por parte del régimen narcotraficante de López Obrador a este señor, Eduardo Margolis Sobol, que yo aquí lo planteo como un agente del Mossad porque la mayoría de los magnates israelíes que están en países como México, Inglaterra, Estados Unidos, están ligados a ese aparato. O no es que estén ligados a ese aparato, sino que por el simple hecho de ser israelíes, ese aparato puede disponer de ellos para lo que quieran. Son cosas que esto no te lo enseñan en la escuela, son cosas que vas aprendiendo y que vas viendo al correr de los años, y de lo cual yo tengo plena constancia, porque recuérdese que el sujeto que se dedicaba a prostituir niñas, Jeffrey Epstein, era precisamente un multimillonario agente de el Mossad. Lo mismo que el papá de su principal colaboradora, Ghislaine Maxwell, era hija de Robert Maxwell, un magnate de los medios de comunicación, pero que en realidad era una persona pobre que se volvió rica porque el gobierno de Israel lo puso a administrar como gente de confianza toda esa red de medios manipuladores y corruptos, que son los de el Daily Mirror, por ponerles un ejemplo en el caso de Inglaterra. Así que no
no nos están contando todo, no nos están contando todo sobre el caso de Israel Vallarta. Hay algo muy turbio, hay algo muy sucio que no nos quieren contar y que compromete tanto a López Obrador como al gobierno anterior, ¿no? Están comprometidos todos ahí y no quieren que se sepa. Así como el narcopresidente, cuando se pone a hablar de Genaro García Luna, oculta que muchos de los colaboradores de Genaro García Luna forman parte del gobierno de Morena, de los gobiernos de Morena. Así que no los crean distintos. Es simplemente oportunismo político de López Obrador hablar de estos casos. También eso es otra verdad, ¿no? Como lo dijo en su momento Carlos Loret de Mola en una columna de opinión que dice que se les cae el montaje en mi contra, así se llamaba la columna, que por aquí la tengo. Se les cae el montaje en mi contra. ¿Por qué no pueden darle amnistía a Israel Vallarta? Pues porque tiene 2 delitos graves pendientes que no se han podido resolver. Así como lo dice él, pues la intención de López Obrador fundamental es también una distracción política. ¿Para qué? Para que hablemos de Israel Vallarta y no nos acordemos que se está robando 40,000 millones de pesos de las Afores, para que no nos acordemos que está destruyendo, desapareciendo el amparo, el único recurso que tenemos para defendernos del Estado totalitario, del presidencialismo, y que además están haciendo una reforma a la ley de amnistía para precisamente que el narcopresidente pueda liberar a cualquier criminal, no importa que sea declarado culpable, no importa que sea un secuestrador de alto perfil, no importa que sea un terrorista. El narcopresidente puede pasar por encima del poder judicial y liberar a quien quiera e integrarlo a Morena, y si quiere incluso le da una beca, y si quiere incluso lo integra a su gobierno, y si quiere incluso lo nombra ministro de Hacienda, lo nombra secretario de Relaciones Exteriores, porque recuérdese que Marcelo Ebrard, por ejemplo, él es un delincuente prófugo de la justicia. Él hizo fraudes en la construcción de la línea 12 del metro y durante 6 años se fue a esconder a Francia y Estados Unidos, porque tenía mucho miedo de que lo metieran a prisión. Solamente regresó cuando lo respaldó ya en la presidencia la impunidad criminal de López Obrador. Y López Obrador nos mintió diciendo que Marcelo Ebrard nunca ocuparía un cargo público. Tan luego fue presidente, lo nombró secretario de Relaciones Exteriores y le decía canciller. Marcelo se sentía que ya iba a ser el presidente, pero pues ya vieron que no. López Obrador no quiere una persona, no quiere una víbora más retorcida en la presidencia, sino que quiere una tonta israelí, como es el caso de Claudia Sheinbaum, a la cual puede hacer como sus patas. Por eso es que la quiere en la presidencia, porque la puede manipular e incluso destruir. Si ella se le pusiera al brinco, puede destruirla, pues ya incluso hizo reformas para la revocación de mandato. La tiene amenazada y amordazada. No creo que la narcocandidata Claudia Sheinbaum quisiera hacer algo contra López Obrador, pero en el caso que lo hiciera, parece ser que López Obrador tiene los recursos incluso para asesinarla. Las cosas que contamos aquí no las van a escuchar en ningún otro programa porque, miren, yo estoy muy agradecido con YouTube que se me permita aquí hablar y estoy muy agradecido con todas las plataformas en las que distribuyo mi contenido. Con los que no estoy muy agradecido porque me han estado quedando a deber son precisamente con los donantes. Por favor, cuanto antes realicen su donativo para que este programa, en el que nos entretenemos, nos informamos, nos reímos de algunas situaciones, tomamos con buen humor las cosas, ¿no? Este programa es precisamente para eso, para relajarnos, para reírnos, para entretenernos con esto que verdaderamente estas personas que creen que pueden ganar haciendo el mal son ridículas, son patéticas, son parte de una tragicomedia, como dijo hace poco esta gran actriz Claudia Ramírez, si no mal recuerdo. Claudia Ramírez habló abiertamente ya contra... Es una actriz muy importante, la recordarán de El Hotel de los Secretos o incluso en 1984 formó parte de la película Duna
de David Lynch, por ponerles un ejemplo. Ella es un orgullo para México, es una actriz rubia que tiene muchos, una trayectoria muy larga de personajes y definió el régimen de López Obrador como una tragicomedia. Bueno, yo lo defino como una tragicomedia, yo dijo que era como drama y comedia. Yo le digo, no, pues es una tragicomedia porque realmente todo lo que hace es ridículo porque nadie se lo cree, yo no se lo creo. Imagínense, se roba 182 mil millones de dólares y luego dice que no le gusta el dinero, pues es una tragicomedia. Vamos con las principales portadas de los periódicos de México. El periódico El Universal dice: simulacro de votación inclusiva, personas con alguna discapacidad se presentan a un ensayo para saber cómo votar. 15 estados en riesgo de que el crimen organizado manipule o intervenga la elección. En lo que va del proceso electoral suman 382 agresiones contra candidatos y políticos con 501 víctimas y ya es el más violento que se tenga registro en la historia. Esto lo señala Integralia en su informe. El actual proceso electoral ya se convirtió en el más violento de la historia moderna de México, al registrar 386 agresiones políticas cometidas contra candidatos. Hay, por ejemplo, agresiones, secuestros, atentados, desapariciones forzadas y por supuesto que también homicidio, que ha dejado como resultado 501 víctimas mortales de septiembre del año 2023 al 21 de abril del 21 de abril pasado. Bueno, pues esto es lo que presenta en su portada El Universal. Delincuentes retienen por 1 hora a 4 umpires, dice así. Durante el fin de semana de la temporada de 2004 de la Liga Mexicana de Béisbol, pues estos fueron detenidos. Esta noticia fue muy fuerte. Sí salió en los medios de comunicación, en la radio, por ejemplo. Se habló precisamente de que un grupo criminal retuvo, o sea, violó el derecho de libre tránsito de 4 umpires, que iban a un evento precisamente de la Liga Mexicana de Béisbol. Esto ocurrió en Nuevo Laredo, Tamaulipas. En plena calle, los árbitros designados para la serie entre los tecolotes de los Dos Laredos y los acereros de Monclova permanecieron incomunicados y debieron de responder a un interrogatorio por parte de un grupo criminal. Qué vergüenza, ¿no? No gobierna la justicia, no gobierna la ley, gobiernan los criminales. Playera de la muerte, del culto demoníaco a la muerte en favor de López Obrador, es una playera machista e intimidatoria. Consideran los expertos que es grave que Morena difunda una imagen, entre comillas, sectaria, él dice religiosa, con una calavera. Hay que recordar algo. ¿No se suponía que el narcopresidente era seguidor del satanista grado 9 del rito nacional mexicano Benito Juárez García, el mayor traidor a la patria de nuestra historia? Él hablaba de que se tenía que separar... Puras mentiras. Él dice que se tenía que separar la religión del Estado, ¿no? Y entonces, ¿por qué el narcopresidente está haciendo con su partido Morena apología del culto al demonio de la muerte? ¿Cómo puede ser eso? ¿No? ¿Eso no viola la laicidad del Estado mexicano? Ahora López Obrador quiere que la religión nacional, que la confesión nacional sea el culto al ídolo demoníaco de la muerte, porque él es un gran admirador de los narcos, y como los narcos rinden culto a la muerte y practican santería, pues López Obrador dice, ahí es a donde yo voy a practicar la brujería y la santería. Ola de violencia se expande en todo Guanajuato. Grupos del crimen organizado atacan corporaciones policiales en Celaya, en Irapuato y en Salamanca. Células criminales iniciaron durante el lunes fuertes ataques armados y con explosivos en contra de las corporaciones de la policía de Celaya, Salamanca e Irapuato.
y continuaron también durante el día de ayer martes 23. Ayer martes 23 también hubo estos ataques, lo vimos precisamente en el periódico AM. Bueno, pues ahí lo tiene, ¿no? El presidente López Obrador abandonó Guanajuato, lo entregó a los grupos criminales porque ahí no gobierna su narcopartido Morena. ¿Y dónde gobierna el narcopartido Morena? Se hace todo esto también, pero ya con la complicidad del gobierno del estado. Entonces, como el gobierno panista de Diego Sinue no entrega el control del estado al crimen organizado, pues ellos siguen atacando a los policías. Preocúpense, y esto sí lo dejo a su interpretación, preocúpese cuando los grupos criminales no ataquen a los policías, porque entonces ya forman parte del mismo cártel. Vamos con el periódico Excelsior. En su portada presentan: Senado alista aval al fondo de pensiones. Esto ya lo sabemos. Anticipan récord en inversión extranjera. Ya saben que el periódico Excelsior está muy mal siempre sus portadas. Sus contenidos en red, en internet, luego son notas interesantes. Pero lo que son sus portadas, no sé quién sea el editor, son horribles. Son totalmente deficientes. Son morenistas. Periódico La Jornada presenta: va la ley de amnistía contra los pactos de silencio. No, para liberar precisamente criminales y dejar a las víctimas en silencio. Imagínate, emprendes un proceso, detienen a tu asesino, a una persona que intentó privarte de la vida, detienen al asesino de un familiar y este hijo de tal por cual presidente lo deja en libertad para que pueda ir a asesinarte. Es de locos, ¿no? Es de terror, pero es tiempos modernos, dijéramos nosotros, ¿no? Son los tiempos modernos. Yo le recomiendo que usted se compre una pistola para poder defenderse. Verdaderamente que hay que estar armado, porque con este narcopresidente no sabemos qué pueda pasar. Hay que estar armado. Y obviamente que si estás armado, también saber utilizar las armas. Yo tengo muy buena puntería, por cierto. Retroceso en seguridad. Si anulan la prisión preventiva oficiosa, dice Claudia Sheinbaum. Vea cómo se contradice la narcocandidata, ¿no? Por un lado quieren liberar a Israel Vallarta, que ha estado detenido en prisión preventiva durante mucho tiempo. Por otro lado, dice la narcocandidata, es que debe de seguir la prisión preventiva oficiosa. O sea, debe de seguir la posibilidad de que el narcopresidente o ella que aspira a ser presidente puedan meter a la cárcel a quien quieran sin que se les compruebe ningún delito. Así que mire, narcocandidata Sheinbaum, ya decídase, ¿no? Ya deje de hacer cosas extrañas. O quiere que exista la prisión preventiva o no quiere que exista. Pero no pueden ser las dos cosas, ¿no? Si la prisión preventiva oficiosa no existiera, pues Israel Vallarta, si no se le hubiera comprobado los secuestros, pues estaría en libertad. Es lo que entendemos, ¿no? ¿O qué? ¿Es un caso político? Ah, no, pues la narcocandidata dice no es que yo sí quiero poder meter a la cárcel a quien yo quiera, sin que tenga un delito comprobado. Dice, si eliminan la prisión preventiva oficiosa, es un retroceso. Vean cómo es de incoherente y mentirosa. México entre los 5 países con más peticiones de refugio. Forman 127 universidades de BJ, que es... están, dice, ubicadas en estados de mayor rezago, dice Jorge Alcocer. Forman 127 universidades Benito Juárez a 33,000 alumnos en salud. Pues esas universidades, Patito, tienen muy malos reportes, no tienen buenos reportes de funcionamiento y además no quieren decir, no habían querido decir cuántos alumnos tienen, ni cuántos maestros, ni cuánto están costando. Rechaza López Obrador informe de Estados Unidos sobre derechos humanos. Critica que se erija como juez del mundo respecto a las demás soberanías y bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque el narcopresidente nunca quiere criticar los gobiernos o las acciones criminales de Nicolás Maduro, de Miguel Díaz-Canel en Cuba, y además quiso meterse en Ecuador a darle un golpe de estado al presidente Daniel Noboa. Y el narcopresidente cree que puede ser él sí puede, según la autoridad moral de decir quién debe
el gobierno y quién no de otros países, ¿sí? Así como se metió en Bolivia para liberar, para proteger al narcoproductor de cocaína Evo Morales y lo trajo a México. Periódico Milenio, Jorge Cepeda Patterson, cuidar a Sheinbaum y a Gálvez o el fantasma de Colosio. Creo que esta portada ya es vieja, ¿eh? Impone la 4T cambio a las pensiones. Sí, esta portada no es de hoy. Vamos con otra. Dice el periódico Reforma, México es campeón en fentanilo. ¿Lo revela quién? La Fiscalía General de la República. Creo que López Obrador le va a dar un jalón de orejas a Alejandro Gertz Manero, porque ahora sí está reconociendo la Fiscalía que en México se produce fentanilo, lo que se había negado durante mucho tiempo a reconocer López Obrador, pero que reconoció recientemente en una entrevista con 60 minutos para la cadena de televisión CBS. Acusa a Xóchitl Gálvez intimidación del narco en gira por Chiapas. Esta nota es más importante. Xóchitl Gálvez, candidata del PAN, pues ha denunciado que los promotores de su candidatura acusaron que la delincuencia organizada los amenazaron. Comenzaron a seguirlos. ¿Por qué? Pues porque ellos respaldan a la narcocandidata Claudia Sheinbaum. Mejor prueba no vamos a encontrar de que ellos respaldan precisamente la narcocandidatura de Claudia Sheinbaum. Vamos a destacar esto también. Es sumamente importante. Atacan a candidato también en el Estado de México. Un comando armado disparó en contra de Arturo Lara de la Cruz, candidato de Movimiento Ciudadano a ser alcalde de Amanalco de Becerra, esto en el Estado de México, gobernado por el partido narcotraficante Morena. Detiene policía de Nueva York 133 estudiantes que se manifiestan contra los crímenes realizados por el pueblo de Claudia Sheinbaum, por el pueblo judío en contra de niños palestinos. Se rebelan universitarios contra Javier Milei en Argentina. Algunos izquierdistas se manifestaron en contra de él. Esta noticia la destacan de Buenos Aires, Argentina. Reintegrará el Instituto Nacional Electoral a 53% de los votantes foráneos. Pero no el total, ese es el problema. Ya ven que estaban diciendo que no iban a poder votar ciudadanos mexicanos en España o Estados Unidos. Pues ahora dicen que se va a restablecer el derecho a voto para 53. Vamos con nuestras siguientes notas. Mire, ya tengo que decirlo porque ya es muy vergonzoso. El periódico El Financiero están muy mal sus portadas, lo mismo que Excelsior. Hoy ni siquiera voy a presentarla. El Economista, México aplicará tarifas arancelarias a 544 productos, serán entre 5 a 50% y reducirán la competencia desleal. El acero más gravado, dice Raquel Buenrostro. La Secretaría de Hacienda, inversionistas han dado voto de confianza a México y bueno, perdón, pero el Economista tampoco trae hoy nada importante. Diario de Yucatán, contradicen a López Obrador. México es el campeón en la producción de fentanilo. Esto también lo destaca el periódico Reforma. Admite la Fiscalía General de la República. ¿Qué te pasó, López Obrador? ¿Te falló el control sobre Alejandro Gertz Manero? ¿O ya de plano es tanto el fentanilo que ya no pudieron seguir callando? También otro corrupto que ha negado que en México se produzca fentanilo es el almirante Rafael Ojeda, que tuvo el cinismo, el descaro de decir que en México no se producía fentanilo. Cárteles elaboran drogas sintéticas a nivel industrial, es decir, una producción enorme en México. En una declaratoria diametralmente opuesta a las mentiras de López Obrador sobre que en México no se produce fentanilo o que sí se produce pero que es poquito y que en Estados Unidos se produciría más, mentira. En México se produce todo. Así lo revela el titular de la Agencia de Investigación Criminal AIC, Felipe de Jesús Gallo, quien admitió ayer martes, que en México es el campeón a nivel mundial en la producción de fentanilo. Desde 1960, así lo dice, desde 1960, México ha sido el campeón en la producción de metanfetaminas y ahora de fentanilo, manifestó
Gallo en la inauguración de la Conferencia Internacional de Drogas Sintéticas en Ciudad de México. Además, afirmó que ahora los cárteles mexicanos, los que financiaron la campaña de AMLO, eso lo digo yo, han puesto en marcha la producción de metanfetaminas a escala industrial en muchos estados del país y también exportan la droga a todo el mundo. Gallo añadió que sin embargo ahora, por primera vez en su carrera, ha visto que las agencias de Estados Unidos han aprendido a coordinarse mejor con los mexicanos. Bueno, sí, pero eso pasó por encima del narcopresidente, porque si se acuerdan hace meses, el año pasado, el narcopresidente se enojó muchísimo cuando descubrió que su amado cártel de Sinaloa estaba infiltrado por agentes de la DEA. Dijo que si a Estados Unidos se le ocurría seguir molestando al cártel de Sinaloa o intervenir en México, era capaz hasta de emprender una guerra, de mandar a los jóvenes de 18 años y más a morir contra las tropas de Estados Unidos, todo para defender a los narcos. Así como intentó defender al narco vicepresidente Jorge Glass en Ecuador, donde utilizó nuestra embajada como guarida de ladrones y asesinos. Bien por el periódico Diario de Yucatán, me gustó mucho tu portada hoy. Extensa marcha urbana. Urge definan las metas del segundo periférico. Entrarán a México militares armados de Estados Unidos. El Senado avaló una petición realizada por el traidor a la patria López Obrador. Elementos del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, el US Army, ingresarán armados a México después de que el Pleno del Senado de la República avaló sin debate alguno la entrada de 436 militares estadounidenses fuertemente armados, de los cuales 216 de ellos están armados. A ver, entonces, por un lado, el narcopresidente, que es bien marica, dice por un lado que está muy indignado con Estados Unidos, que cómo se atreven a decir que en el país hay tortura, hay asesinatos, hay desapariciones forzadas y tráfico de niños para ser prostituidos. Eso fue lo que se incrementó con López Obrador, dice el informe de Derechos Humanos de Estados Unidos, del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y por otro lado, el narcopresidente, miren lo que hace. Bien cobarde, pide al Senado, a su mayoría de Morena, autorícenme inmediatamente la entrada de 436 militares armados a territorio nacional mexicano. No fuera otro gobierno, porque entonces estaremos hablando de una invasión, de una incursión militar de estadounidenses a México. Es que el narcopresidente queda quemado por donde se le busque, o sea, igual que la narcocandidata Sheinbaum. La narcocandidata Sheinbaum dice que no le gusta la prisión, que no le gusta que Israel Vallarta esté en prisión. Pero no se trate de otros presos políticos, porque la narcocandidata exige que siga existiendo la prisión preventiva oficiosa. Pues ¿para qué? Pues para seguir teniendo gente incómoda en prisión sin que se le compruebe ningún delito. Pues esas son las incoherencias de los narcopolíticos de Morena. Vamos con El Sol de México. Hieren de bala a un candidato, esto en Toluca, el candidato a la presidencia municipal de Amalco, Arturo Lara de la Cruz. Esta noticia ya la habíamos destacado, ya la conocemos. El Estado de México gobernado por Morena. Una encuesta del INEGI dice que 1 de cada 3 mexicanos no lee ningún libro ni tampoco lee en internet. Entonces, ¿qué? ¿Solamente ven videos o qué? La lectura en general disminuyó desde el año 2015, pero la población de 45 a 54 años es la que más ha abandonado el hábito de la lectura. Y por ahí me dicen que es precisamente porque ahora se es más pobre con el gobierno de López Obrador y la gente tiene menos tiempo de leer, tienen que trabajar mucho. También es un mal hábito de la gente que por ver televisión, esto lo dicen especialistas, que entre más se ve televisión, menos se lee. No leen nada en México. En México es un país muy dado a estar en la ignorancia. Qué triste.
el periódico La Prensa destaca: entre acusaciones de los candidatos se realiza debate de aspirantes a la alcaldía Benito Juárez. Destaca en su portada: huevos. El precio del producto básico aumentó 10 pesos en pocos días en tiendas de abarrotes y algunos supermercados. Su costo oscila entre los 52 y 60 pesos. Demandan en el Congreso la intervención de la Secretaría de Gobernación ante el aumento de las chelerías en Iztapalapa. Es pues puro para alcohólico, ¿no? Preparan vecinos de la Benito Juárez amparo colectivo por manejo de autoridades a la agua de crisis. A ver, no. Preparan vecinos de la Benito Juárez un amparo colectivo, un recurso jurídico para protegerse de una violación de un derecho humano por el mal manejo de las autoridades de Morena en la crisis del agua contaminada con diésel, gasolina y aceite. La AMPEC acusa que cada vez es más difícil abrir un pequeño negocio gracias a la tramitología, es decir, a la tramitología corrupta de este gobierno. Periódico AM. Campeones en el fentanilo. A diferencia de la versión del narcopresidente López Obrador, en la Fiscalía General de la República sí se considera que México es líder mundial en la producción de fentanilo. Y ahora asesinan en León a un policía. Termina con la muerte de un oficial la persecución de un presunto asaltante. Los hechos ocurrieron cuando buscaban en un arroyo la captura de un sospechoso de robo. Robo a mano armada. Este sujeto abrió fuego en contra del policía y lo privó de la vida. Y lo más triste es que los policías y sus familias no tienen protección por parte del gobierno. Mándame una ambulancia porque tenemos un compañero caído, dijo por radio un elemento de la policía municipal al ver que el agente Daniel Arévalo Hernández, que en paz descanse, de 39 años de edad, fue atacado a balazos cerca de un arroyo por un ladrón. El uniformado, que tenía 4 años en la corporación policíaca, intentó detener a un presunto ladrón y al tenerlo acorralado, debajo del puente, este le disparó. Bueno, pues él murió en el cumplimiento de su deber. Es una lástima, pero él murió en el cumplimiento de su deber, murió haciendo lo correcto y esperamos que su alma esté con Dios. Vamos con nuestra última portada y es precisamente el periódico El Informador de Jalisco. Dice: aumenta desaparición de mujeres. Especialistas de la Universidad de Guadalajara señalan que solo en marzo pasado se perdió el rastro de 46 mujeres. Es la cifra más alta en los últimos años reportada en Jalisco. Otro titular: sin cambios, avanzan reformas contra las leyes de amparo y amnistía para que López Obrador pueda liberar criminales. Vero Delgadillo presenta su propuesta Te quiero bien segura Guadalajara. Vero Delgadillo es de Movimiento Ciudadano. Es aspirante a ser presidenta de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Verónica Delgadillo presentó ayer su propuesta en materia de seguridad que incluye vigilancia con drones, policías cerca de los ciudadanos, iluminación de banquetas, reforzar la división especializada de atención a la violencia contra las mujeres, entre otros aspectos que vendrían a garantizar una mejor situación del Estado, que cuando hay seguridad pues también llega inversión, llega dinero y hay la libertad de emprender negocios. Bien, pues esto sería todo por el momento, amigos. Gracias por su atención. Dios me los acompañe hoy, mañana y siempre. Y recuerden que pues aquí tenemos un programa pendiente siempre de realizar para informarnos de lo que ocurre a nivel nacional e internacional. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Gracias a Dios. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.